cuando cogí el teléfono para preguntarle a mi hijo Max cuándo sería su boda, mi nuera Lena me miró directamente a los ojos y me dijo con una sonrisa escalofriante: «Oh, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a gente especial». Las palabras me golpearon como un balde de agua helada. Gente especial. Yo, que durante 3 años les había pagado el alquiler mensual de $500, les había comprado todos los muebles de su casa y les había llenado el refrigerador cuando no tenían nada para comer. Yo no era una persona especial. Me quedé allí, en la sala de estar de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 450 kilos, mirando a mi hijo evitar mi mirada mientras Lena se acomodaba en el sofá que había comprado para ellos. El vestido rosa pálido que había elegido para su boda colgaba inútilmente en mi armario, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante de la vida de mi único hijo. Había gastado $200 en ese vestido, pensando en lo bien que me vería en las fotos de la boda de Max, fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas, había planeado cada detalle. Había reservado dinero para darles $1,000 como regalo de bodas. Había llamado a mi hermana Diana en Chicago para contarle la buena noticia. Había limpiado mi casa de arriba a abajo, pensando que podrían venir a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo eso se derrumbó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas. Solo gente especial. Max finalmente levantó la mirada y dijo con voz ensayada: «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros 2 y los testigos». Pero yo sabía que era mentira. Vi las fotos en las redes sociales. Vi a los padres de Lena posando orgullosos junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Lena, que había ayudado a financiar con los $800 que le había dado el mes pasado para sus gastos personales. Vi todo lo que no debía ver. Una semana después, exactamente 7 días después de aquella humillación, Lena me llamó con una voz completamente diferente. Ella ya no era la mujer segura de sí misma que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Renate, el alquiler está vencido. El propietario nos presiona y dice, si no pagamos esta semana, nos echará. Olvidaron hacer la transferencia». Su voz tembló levemente como si el mundo se estuviera acabando. Me quedé en silencio unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia. Todas las veces que cancelé mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo sobre sus cabezas. Todas las veces que había comido frijoles y arroz para poder darles dinero para sus deseos. Y ahora, después de haberme excluido del momento más importante de sus vidas, tuvieron la audacia de llamarme como si nada hubiera pasado. «Lina», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «¿No te advertí que solo ayudo a personas especiales?» El silencio al otro lado de la línea era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba, sino ella. «Rinade, no entiendo», tartamudeó. «Siempre fuimos especiales para ti. Eres como una segunda mamá para mí». Mentiras. Todo mentiras. Envuelta en esa dulce voz que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos, que yo había ayudado a financiar sin saber que nunca vería la ceremonia donde se intercambiaron. Durante muchos años tuve esa constante sensación de caminar sobre cáscaras de huevo, sopesando cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando obtener una migaja de afecto de mi propio hijo. Yo era la madre perfecta, la suegra servicial, la proveedora silenciosa que nunca protestaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, «solo personas especiales», despertó en mí algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Había calculado en mi cabeza cuánto dinero había gastado en ellos en esos 3 años. Entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos, fueron más de $20,000. $20,000 los había sacado de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto marido me había dejado para que yo pudiera vivir mis últimos años en paz. ¿Y todo eso para qué fue? Ser tratado como un extraño el día de la boda de mi propio hijo. Esa noche, después de colgar, me senté en mi cama y lloré.
pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de ira, de frustración acumulada, de años de humillación soportada en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, mi presencia un estorbo, mi dinero lo único que tenía para ofrecer. Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se había perdido a sí misma, tratando de ser indispensable para quienes la consideraban prescindible. Cuando me desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No fue solo el dolor de la traición. Era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años de dar amor sin recibirlo. Pero había algo más en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación que había quedado enterrada bajo años de obediencia. Fui a la cocina y preparé café, como lo hacía todas las mañanas durante 40 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Max para preguntarle cómo había dormido. No revisé mi teléfono esperando un mensaje suyo disculpándose por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, yo era mi primera preocupación del día. Me senté a la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, conté las cuentas de sus gastos y lloré en silencio cuando me trataron con indiferencia. Ahora, esta mesa sería testigo de algo completamente diferente. Saqué mi chequera, mis extractos bancarios y comencé a hacer los cálculos. Quería ver en números exactos el alcance de mi propia estupidez. El alquiler mensual de 500 pesos multiplicado por 36 meses fue 18,000 pesos. Alimentos y suministros, aproximadamente $200 al mes, sumaban otros $7,200. Regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, regalos de aniversario, al menos 3,000 pesos. Emergencias médicas de Elena, 800 pesos. El préstamo del auto que nunca me devolvieron, 2,500 pesos. La reparación del aire acondicionado de su apartamento, 600 pesos. Los muebles de la sala, 1,200 pesos. 33,400 pesos. Esa fue la suma exacta de mi generosidad. Había desperdiciado $33,400 de la herencia de mi marido, de mi pensión, de los ahorros que había ido apartando centavo a centavo durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado a la basura para mantener cómodos a dos adultos que ni siquiera pudieron fingir respetarme. El teléfono sonó y vi el nombre de Max en la pantalla. Normalmente, mi corazón habría latido con fuerza mientras corría a responder, esperando que finalmente se disculpara y explicara que todo había sido un malentendido, pero esta vez lo dejé sonar una vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente se hizo el silencio y continué tomando mi café como si nada hubiera pasado. 10 minutos después volvió a sonar. Esta vez fue Elena. Lo dejé sonar también. Luego llegó un mensaje de texto de Max. Mamá, por favor responde. Necesitamos hablar. Borré el mensaje sin responder. A las 2 de la tarde decidí salir a caminar. Hacía meses que no hacía eso sin un propósito específico, sin un recado relacionado con ellos. Siempre era el banco para las transferencias, el supermercado para comprarles algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Elena. Hoy salí a caminar solo porque quería. Pasé por el parque donde a menudo llevaba a Max cuando era niño. Recordé a ese dulce niño que me abrazó fuerte y me dijo que era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo se convirtió en este hombre que me trataba como un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé a confundir el amor con el dinero? ¿Cuándo empecé a creer que tenía que comprar el afecto de mi propio hijo? En el banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente de la sucursal, el señor Klene, me vio a través del cristal y me saludó. Lo conocía desde hacía años. Había procesado cada una de mis transferencias a Max y Elena. Él había visto mi cuenta vaciarse mes tras mes para llenarla de ellos. Entré y caminé directamente a su oficina. Señor Klein, le dije, necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas. Él me miró sorprendido. Durante 3 años, estos traslados habían sido tan regulares como el amanecer. ¿Está usted segura, señora Richter? ¿Pasó algo? Su preocupación era genuina,
más genuina que cualquier interés que Max había demostrado en mí en los últimos meses. Lo que pasa es que por fin abrí los ojos, respondí. Quiero cancelar todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el señor Klein procesaba las cancelaciones, mi teléfono no dejaba de sonar. Max, Lena, Max otra vez. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono por completo. Señora Richter, dijo el señor Klein mientras me entregaba los papeles. Disculpa la intromisión, pero en todos estos años te he visto muy generoso con tu familia. Espero que no lo estén presionando para hacer estos cambios. Sus palabras me conmovieron profundamente. Este hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, mostró una preocupación más genuina por mi bienestar que mi propio hijo. No me están presionando, señor Klein. Al contrario, finalmente dejé de presionarme. Cuando salí del banco, me sentí extrañamente ligero, como si hubiera dejado una enorme carga en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso en lugar de una persona. Regresé a casa y pensé en todas las cosas que no había hecho para complacer a Max y Lena. Los viajes que no había hecho para ahorrarles dinero. Los amigos que ya no veía porque siempre estaba disponible para sus emergencias. Las aficiones que había abandonado porque cada dólar que gastaba en mí era un dólar menos para sus necesidades. Cuando llegué a casa, encontré 3 autos estacionados frente a mi puerta, el de Max, el de Lena y uno que no reconocí. Podía ver movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. Se me heló la sangre. Tenían llaves. Se las había dado porque confiaba en ellas. Porque pensé que algún día me cuidarían como yo las había cuidado. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era el momento de la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y vi una escena que nunca olvidaré. Max estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Lena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado y un hombre mayor que no conocía revisaba papeles en mi mesa del comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Los 3 me miraron como si yo fuera el intruso en mi propia casa. Lena fue la primera en hablar y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había oído por teléfono. Renata, gracias a Dios que estás aquí. Necesitamos hablar. El señor Fischer es del bufete de abogados que consultamos sobre tu situación. ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien. Max finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que una vez pertenecieron a un niño inocente y que ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Klein explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué lo hiciste. El señor Faice, un hombre de unos 50 años con traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se me acercó con la mano extendida. Señora Richter, soy el doctor Faice, abogado de derecho familiar. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido que evalúe la situación. No le estreché la mano. En cambio, fui directamente a mi mesa del comedor y recogí todos los documentos que había estado revisando sin mi permiso. Estos son mis papeles privados. No tienes derecho a verlos sin mi consentimiento. Mamá, intervino Max con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero, recortaste tus finanzas. Nos despidió sin darnos explicaciones. Luego, no contesta nuestras llamadas. Creemos que podría necesitar ayuda profesional. Lena se acercó e intentó tomarme la mano con esa falsa ternura que reservaba para los momentos en que necesitaba algo. Rinade, cariño, sabemos que estás muy estresada. Quizás la soledad te esté afectando más de lo que crees. A tu edad, los episodios de confusión son normales. La palabra, confusión,
resonó en mi cabeza como una alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No se trataba de ayudarme. Se trataba de declararme mentalmente incompetente y tomar el control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaban a personas especiales a su boda, ahora me trataba como a una anciana pretenciosa. No estoy confundida, dije con una firmeza que silenció a todos. Lo he tenido más claro que en años, y se va a ir de mi casa ahora mismo. El señor Fisher intervino con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren parecer razonables. Señora Richter, entiendo que se sienta abrumada. Pero tus hijos tienen derecho a intervenir si creen que tu capacidad para tomar decisiones financieras está afectada. Han documentado varios comportamientos preocupantes. Comportamientos preocupantes. La risa que salió de mi garganta fue estridente, casi cruel. ¿Cómo qué? ¿Decidir que mi dinero me pertenece? ¿Decidir que ya no financiaría la vida de dos adultos que me tratan como basura? Lena se levantó de un salto como si la hubiera abofeteado. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes nos pertenecerá algún día de todos modos. Solo estamos acelerando el proceso. Ahí estaba la cruda realidad. Todo lo que yo tenía algún día les pertenecería. En su mente, yo ya estaba muerta y solo estaban cobrando su herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos, yo era solo un cajero automático con patas que se había vuelto problemático. Fuera, dije, señalando la puerta. Los tres, salgan de mi casa. Max se levantó con esa cara de niño enojado que ponía cuando no se salía con la suya. Mamá, no podemos irnos así como así. Tenemos obligaciones. El alquiler, los pagos del coche, la tarjeta de crédito que avalaste. No puedes dejarnos sin nada de un día para otro. No puedo. Alcé la voz por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo? Durante años, he pagado un alquiler que ni siquiera estaba a mi nombre. Llené un refrigerador en una casa donde no era bienvenido. Financiaba una vida que claramente no tenía lugar para mí. El señor Fisher sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre mi mesa. Señora Richter, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Max y Lena administrar sus finanzas de manera más eficiente. Esto sería solo temporal hasta que se sienta mejor. Tomé la carpeta y, sin siquiera abrirla, la tiré directamente a la basura. La única transición que va a ocurrir aquí es la tuya hasta la puerta principal. Lena comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. No puedes hacerle esto a... Nosotros, Rinade. Contábamos contigo. Hicimos planes con tu apoyo. Compramos cosas. Asumimos obligaciones financieras porque sabíamos que podíamos contar contigo. Obligaciones basadas en mi dinero, respondí. No en mi bienestar, ni en mi felicidad, ni en mi empresa, solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero está mejor invertido en mi propia vida, de repente soy una anciana confundida que necesita tutela legal. Max intentó acercarse a mí, pero retrocedí. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Mamá, cometimos errores, dijo con una voz que pretendía sonar arrepentida. La boda fue un malentendido. Lena estaba nerviosa. Estaba bajo presión. Podemos solucionar esto si vuelves a ser razonable. ¿Razonable? La palabra tenía un sabor amargo en mi boca. Ser razonable significa seguir pagando por tu vida mientras me tratas como a un extraño. Significa fingir que no duele haber sido excluido del día más importante en la vida de mi único hijo. El señor Fisher empacó sus papeles con la eficiencia de quien está acostumbrado a que le rechacen sus propuestas. Señora Richter, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si efectivamente está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita tutela. Sus palabras fueron como un golpe.
Me di cuenta de que no se trataba simplemente de una visita familiar manipuladora. Fue una verdadera amenaza legal. Querían declararme incompetente para gestionar mis propios asuntos. Señor Fisher, dije mirándolo directamente a los ojos. Le sugiero que investigue a fondo antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha administrado sus finanzas impecablemente durante 40 años, que crió a su hijo sola después de la muerte de su esposo, que dirigió una casa y trabajó honorablemente hasta su jubilación y que hasta la semana pasada mantenía financieramente a 2 adultos completamente capaces. Lena dejó de llorar y me miró con una frialdad que finalmente mostró su verdadero rostro. Esto no se quedará así, Renati. Tenemos derechos y abogados también. Perfecto, respondí. Contrata todos los abogados que quieras. Con tu propio dinero, claro, porque el mío ya no está disponible para financiar tus rabietas legales. Los 3 caminaron hacia la puerta con la dignidad herida de quien no está acostumbrado a que le digan que no. Antes de salir, Max se volvió hacia mí una última vez. Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Terminarás solo y sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites. Max, dije con profunda tristeza, pero también con cristalina claridad. Ya estoy solo. La diferencia es que ahora es por mi propia elección, no por tu negligencia. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me quedé en mi sala de estar, rodeada por el silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza ni por arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Me quedé despierto en la cama, planeando mis próximos pasos como un general preparándose para una batalla. Si Max y Lena quisieran pelear, les daría una guerra. Pero sería una guerra que pelearía con inteligencia, no con emoción. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue la oficina del abogado, el señor Weber, un hombre que conocí hace años cuando estaba tramitando el testamento de mi marido. A diferencia del señor Faize, a quien Max y Lena habían traído, el señor Weber tenía una reputación impecable y estaba especializado en proteger los derechos de los ancianos. Señor Arthur. Mientras le explicaba la situación, me dijo, lo que sus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que creí. Se llama abuso financiero a personas mayores y es un delito federal. El hecho de que entraran en su casa sin permiso y revisaran sus documentos privados también constituye una violación. Sus palabras me tranquilizaron y me preocuparon al mismo tiempo. Me tranquilizaron porque me confirmaron que no estaba loca, que lo que había pasado era realmente abusivo. Me preocuparon porque me di cuenta de que la situación era más grave de lo que pensaba. Tenemos que documentarlo todo, continuó el señor Weber. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que te presionaron para obtener dinero. También modificaremos tu testamento para proteger tus bienes de futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. El señor Weber silbó cuando vio la suma total, $33.400 en 3 años. Señora Richter, con este dinero usted podría haber vivido cómodamente, viajado y disfrutado de su jubilación. En lugar de eso, financiaste completamente las vidas de 2 adultos que ni siquiera te respetaron lo suficiente como para invitarte a su boda. Cuando salí de la oficina del señor Weber, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. En segundo lugar, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. En tercer lugar, abriría una nueva cuenta bancaria en un banco diferente donde no tuvieran contacto. Y cuarto, empezaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El propietario, el señor Summer, me conocía desde hacía años porque siempre estaba comprando cosas para arreglar el apartamento de Max y Lena. Esta vez fue diferente. Señor Arthur, ¿qué la trae por aquí hoy? ¿Otra emergencia con tu hijo? Me preguntó con la familiaridad de quien había presenciado en silencio mi generosidad desperdiciada. No, señor Summer. Esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero que sean de la mejor calidad. Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras estaba eligiendo las cerraduras,
Pasó por allí su hijo Isen, que instalaba sistemas de seguridad. Fue la providencia en acción. Isen, le dije, también necesito instalar cámaras de vigilancia, el sistema completo. El precio no es un problema. Mientras preparaban todo para la instalación al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lena llamando desde el teléfono de otra persona porque había bloqueado su número después de la confrontación del día anterior. Renata, soy Lena. Por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, dije secamente. Escucha, entiendo que estás molesto por la boda. Fue un error. Max y yo hemos hablado de ello y queremos compensarte. ¿Qué tal si hacemos una cena especial para celebrar nuestra boda contigo? Podemos hacerlo en tu casa. Cocinar juntos como solíamos hacerlo. La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi tuve que reír. Lena, ¿cuánto debes exactamente de alquiler? El silencio del otro lado confirmó que había tocado la fibra sensible. Bueno, son 2 meses. 1,000 pesos en total. Pero no solo pido eso, Renati. Realmente te extrañamos en nuestras vidas. ¿Me extrañas a mí o a mi dinero? Pregunté directamente. Ambos, respondió ella con una honestidad sorprendente. Renat, no te voy a mentir. Sí, necesitamos tu ayuda financiera, pero también te amamos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, dije, ¿por qué no fui lo suficientemente importante como para estar en tu boda? ¿Por qué no soy lo suficientemente importante como para recibir una llamada que no me pida dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? Otro silencio. Ambos sabíamos la respuesta. Nunca. Lena, solo te lo voy a explicar una vez. Durante 3 años me has tratado como un cajero automático con sentimientos. Me usaste. Me ignoraste. Me humillaste. Y por último, me insultaste de la peor manera posible. Ahora que el dinero se acaba, de repente descubres que me amas. Vuelva a tomar nota, por favor. La interrumpí. No hay por favor. Tomaste tu decisión cuando decidiste que no era lo suficientemente especial para estar en tu boda. Ahora estoy haciendo el mío. Colgué y apagué el teléfono por completo. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde fui al salón de belleza al que no había ido en más de 1 año. Siempre cancelaba mis citas porque Max o Lena necesitaban algo urgente o porque el dinero que había reservado para mí se convertía en una emergencia para ellos. La señora Richter, mi peluquera favorita, llamó Cynthia. ¡Qué sorpresa! Creí que nos habías olvidado. No te olvidé, Cynthia. Simplemente me olvidé que también merezco ser mimado. Me regalé el tratamiento completo. Corte, color, manicura, pedicura. Por primera vez en años, gasté dinero en mí sin sentirme culpable. Mientras Cynthia trabajaba en mi cabello, me contaba sobre su vida, sus hijos, sus sueños. Fue refrescante tener una conversación que no girara en torno a las necesidades de Max y Lena. Se ve hermosa, señora Richter, dijo cuando terminó. Pero más que eso, te ves libre. ¿Pasó algo bueno? Sí, Cynthia. Finalmente aprendí a decir no. Cuando llegué a casa esa tarde, había un coche delante de mi puerta que no reconocí. Mi corazón se aceleró por un momento, pensando que Max y Lena podrían haber regresado con refuerzos, pero cuando me acerqué, vi a una mujer mayor sentada en los escalones de mi porche. Señora Richter, me preguntó mientras salía del coche. Sí, ese soy yo. ¿Puedo ayudarle? Soy Lena Brooks. Yo vivo al lado. Somos vecinos desde hace años, pero nunca hemos tenido la oportunidad de hablar. Ayer escuché voces muy fuertes en tu casa y me preocupé. ¿Está todo bien? Su sincera preocupación me conmovió profundamente. Aquí había un extraño que mostró más interés en mi bienestar que mi propio hijo. Adelante, señora Brooks. Te prepararé un café y te contaré una historia que no podrás creer. Mientras preparaba el café le conté toda la situación. Eleanor escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando.
Y cuando terminé mi historia, sus ojos se llenaron de lágrimas. Señora Richter, dijo, hizo lo correcto. Pasé por algo similar con mi hija hace 5 años. Yo también creía que era mi deber financiar su vida adulta. Y creo que no me querrían si no les diera dinero. ¿Qué pasó? Corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al principio fue terrible. Me amenazaron emocionalmente, me chantajearon, intentaron hacerme sentir culpable. Pero después de 6 meses, mi hija llamó para disculparse genuinamente. Ahora tenemos una relación real basada en el amor, no en el dinero. Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Crees que Max y Lena lo entenderán algún día? Tal vez sí, tal vez no, respondió ella honestamente. Pero esa ya no es su responsabilidad, señora Richter. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me acosté sin preocuparme de si Max y Lena tenían dinero para el alquiler, la comida o sus caprichos. Me acosté pensando en mí misma, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor que en años. Al día siguiente, Isen y el señor Summer vinieron a las 8 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no dejaba de sonar desde números desconocidos. Lena seguía intentando contactarme desde diferentes teléfonos, pero yo había desarrollado una nueva habilidad: ignoraba por completo las llamadas que no me convenían. Señora Richter, dijo Isen mientras instalaba las cámaras. Este sistema le dará tranquilidad absoluta. Puede ver desde su teléfono quién entra en su casa incluso cuando no está. Y si alguien entra sin permiso, se envía automáticamente una alerta a la policía. La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero ya no me dolía tanto. Era simplemente una medida práctica para mantener mi recién descubierta paz. Mientras trabajaban, decidí hacer algo que no había hecho en años: llamar a mi hermana Diana, a Chicago. Habíamos perdido el contacto porque cada vez que hablábamos, le contaba los éxitos de Max y Lena, cuánto dinero había gastado en ellos, lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros disfrazados de noticias familiares. Rinade, respondió Diana, sorprendida. Hermana, ¿cómo estás? No hemos hablado en meses. Estoy bien, Diana. Mejor que bien. Te llamo para decirte que por fin he entrado en razón. Le conté toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar la financiación. Diana me escuchó en silencio. Y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. Rinade, hermana, ya era hora. Cada vez que habló, me rompió el corazón oírte presumir de cuánto dinero les dabas, como si el amor se pudiera medir en dólares. Quería decirte algo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Que Max nunca hablaba con cariño de ti cuando lo veía en reuniones familiares. Siempre era, mi mamá me ayudaba con esto, o, mi mamá me compraba aquello, pero nunca, extraño a mi mamá, o, la quiero. Era como si fueras un proveedor de servicios, no una persona. Sus palabras dolían, pero era un dolor necesario. Como cuando un médico limpia una herida infectada, duele, pero es parte de la curación. ¿Sabes qué más noté? Diana continuó, Lena siempre hablaba de ti en futuro. Cuando Benada ya no esté, podemos remodelar su casa o, cuando heredemos, invertiremos en el negocio. Como si esperaran a que mueras para vivir de verdad. Esta revelación me cayó como un balde de agua helada. No me vieron solo como un cajero automático. Me vieron como un obstáculo temporal entre ellos y su dinero. Mientras yo intentaba hacerlos felices, ellos planeaban su futuro sin mí. Después de hablar con Diana, me senté en mi cocina procesando toda esta información. Años de matrimonio con un hombre que realmente me amaba, 35 años criando a mi hijo sola después de la muerte de mi esposo y 3 años financiando a 2 adultos que me veían como un obstáculo de 100,000 pesos. Sonó el timbre y en las nuevas cámaras vi que era Eleanor con una taza en sus manos. Abrí la puerta y ella me entregó un café recién hecho.
Pensé que quizás necesitarías compañía después de todo lo que me contaste ayer, dijo con esa sonrisa sincera que ya había llegado a apreciar. Nos sentamos en mi sala de estar y Eleanor me contó más detalles de su propia experiencia. Mi hija me dijo exactamente lo mismo que Lena te dice a ti. Eres como una segunda madre para mí. Somos especiales para ti. De todas formas, algún día todo será nuestro. Son frases ensayadas, señora Richter. Las aprenden del manual de manipulación emocional. ¿Cree que existe tal manual?, pregunté medio en broma. No oficialmente, pero parece que todos leen el mismo libro. El capítulo 1 trata sobre cómo hacerla sentir indispensable. El capítulo 2 trata sobre crear constantes emergencias financieras. El capítulo 3 trata sobre cuando se resiste, sobre cómo cuestiona su salud mental. Nos reímos, pero fue una risa amarga. Fue a la vez gracioso y trágico reconocer patrones tan predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. ¿Alguna vez te sentiste culpable por cortarles el dinero?, le pregunté a Eleanor. Todos los días durante los primeros 3 meses, respondió con sinceridad. Pero luego empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que buscar un segundo trabajo. Su esposo dejó de jugar al golf todos los fines de semana y empezó a buscar trabajo extra. Aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Y lo más importante, aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde, decidí hacer algo que había pospuesto durante años, visitar la tumba de mi esposo. Siempre ponía excusas para no ir porque Max o Lena necesitaban algo urgente o porque el taxi se invertía mejor en una de sus emergencias. El cementerio estaba tranquilo y hermoso. La tumba de Robert parecía un poco descuidada porque no había ido a limpiarla en meses. Me senté en el césped junto a su lápida y le hablé como si estuviera vivo. Robert, mi amor, creo que me perdí un rato. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Max. Quería ser la mejor madre del mundo, pensando que de alguna manera crecería sin un padre, pero creo que en el proceso me olvidé de ser yo misma. El viento sopló suavemente y por un momento sentí que me escuchaba. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco. O tal vez siempre fue así y no quería verlo. Su esposa está bien, ya sabes cómo es. El dinero que me dejaste para vivir en paz, lo gasté en cuidarlos. Pero ya no, mi amor. He aprendido. Limpié su tumba, reemplacé las flores marchitas por otras nuevas y me quedé allí una hora más, simplemente disfrutando de la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa por llegar a casa para resolver una crisis de Max y Lena. Cuando llegué, había 3 coches aparcados delante de mi puerta otra vez. Mi corazón se aceleró, pero esta vez estaba preparada. Las cámaras me mostraron que eran Max, Lena y otras 2 personas que no reconocí. Todos parecían agitados, hablando entre ellos y señalando hacia mi casa. No salí del coche. En cambio, llamé al señor Weber, mi abogado. Señor Weber, están en mi casa otra vez. Esta vez han traído a más gente. ¿Qué debo hacer? No salga del coche, señora Richter. Iré enseguida y llamaré a la policía. Después de nuestra conversación de ayer, solicité una orden de alejamiento temporal. No se les permite estar en su propiedad. Minutos después, el señor Weber y 2 patrullas de policía llegaron. Vi a los agentes hablar con Max y Lena. Vi a mi hijo gesticular con enojo. Vi a Lena llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Uno de los agentes se acercó a mi coche. Señora, puede salir sana y salva. Sus visitas se van a ir inmediatamente. Al bajar del coche, Max me gritó desde la calle. Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía por tu propio hijo. Max, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. La familia no amenaza con demandas por incompetencia mental. La familia no entra en las casas de nadie sin permiso. La familia no trata a sus madres como cajeros automáticos. Lena gritó desde el otro lado de la calle. Nos va a pagar todo lo que nos debe. Tenemos facturas que usted avaló. No puede abandonarnos así. El señor Weber intervino.
Sra. Brooks, cualquier comunicación futura debe ser a través de mi oficina, y le sugiero que consulte con un abogado antes de amenazar con cobrar, porque mi cliente tiene documentación completa de todos los pagos que hizo voluntariamente durante 3 años. Los vi alejarse en sus autos, derrotados, pero sin rendirse. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en esta situación, me sentí seguro. Recibí ayuda profesional. Eleanor me apoyó emocionalmente. Y lo más importante, tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche, Eleanor me invitó a cenar a su casa. Conocí a su hija, que estaba de visita, y pude ver con mis propios ojos cómo era una relación familiar sana. Hablaron con respeto, se preguntaron con sinceridad sobre sus vidas y rieron juntos. La hija no pidió dinero ni una sola vez en toda la noche. Yo también quería eso con Max, le confesé a Eleanor después de que su hija se fuera. Y quizás lo consigas algún día, respondió. Pero primero, tiene que aprender que eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas, me fui a la cama sintiéndome esperanzado sobre el futuro. Los siguientes días fueron extrañamente pacíficos. Las cámaras de vigilancia me mostraron que Max y Lena pasaban en coche frente a mi casa varias veces al día, a veces lentamente, a veces estacionaban unos minutos, pero sin salir. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para su próximo movimiento. El señor Weber me había aconsejado que documentara cada una de estas visitas, así que mantuve un registro detallado con la fecha y la hora. Su persistencia jugará a nuestro favor, había dicho. Cada vez que aparecen después de haberles dicho que no se acercaran, refuerzan nuestro caso para obtener una orden de restricción permanente. El viernes por la mañana estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. Las cámaras me mostraron a una joven muy bien vestida, con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocí, pero algo en su postura me dijo que no era una visita social. «Buenos días, señora Bernardi Victor», dijo mientras abría la puerta. «Soy investigadora social de la Oficina de Servicios para Personas Mayores. Hemos recibido un informe que indica que podría encontrarse en una situación de riesgo y necesitamos realizar una evaluación de bienestar». Se me heló la sangre. Max y Lena habían intensificado la situación. Ya no eran solo amenazas de abogados privados. Ahora habían involucrado al gobierno. ¿Puedo ver tu identificación?, pregunté, tratando de mantener la calma. Por supuesto. Ella me mostró una identificación oficial que parecía genuina. Soy la trabajadora social, señora Smith. ¿Puedo pasar y hablar con usted? La dejé entrar sabiendo que una negativa habría sido peor para mi caso. La señora Smith se sentó en mi sala de estar y sacó un formulario de su carpeta. Señora Richter, hemos recibido informes de que usted ha mostrado cambios significativos en su comportamiento financiero, que ha cortado la comunicación con su familia y que ha dado señales de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También nos dijeron que usted ha rechazado la ayuda médica y legal de sus seres queridos. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme sonar como una anciana con problemas mentales. Reconocí la letra de Lena en el texto. Ella siempre había sido hábil manipulando las palabras para conseguir lo que quería. Señorita Smith, dije con toda la dignidad que pude reunir. Me gustaría llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta. Señora, esto no es un interrogatorio legal. Es una comprobación de bienestar. Si no tienen nada que ocultar, no debería tener problema en hablar conmigo. La frase, si no tienes nada que ocultar, me enfureció. Fue la misma lógica que utilizaron los abusadores para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no deberías quejarte de que se viole tu privacidad. Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puedes esperar aquí o regresar otro día, pero no responderé ninguna pregunta sin representación legal presente. Llamé al señor Weber y estuvo allí en 20 minutos. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. Señorita Smith, dijo después de revisar su identificación, espero que tenga una orden judicial para estar aquí porque mi cliente está bajo mi representación legal y cualquier investigación no autorizada constituye acoso. Señor, respondió la señora Smith con menos confianza que antes.
Tenemos informes de familiares preocupados sobre el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar. ¿Qué familia? El señor Weber preguntó secamente. La misma familia que intentó que ella firmara un poder notarial sin representación. La misma familia que irrumpió en su casa sin permiso y revisó sus documentos privados. La misma familia que la excluyó de eventos importantes mientras vivía de su dinero. El señor Weber sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. Aquí tengo la documentación completa del abuso financiero y emocional de mi cliente. 33.400 pesos que fueron retirados de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi cliente. La señora Smith revisó los documentos con creciente incomodidad. Era evidente que la información que le habían dado no coincidía con la realidad que tenía delante. Señor Arthur, dijo finalmente. ¿Puedes explicarme por qué dejaste tan abruptamente de apoyar financieramente a tu hijo? Como finalmente descubrí que me estaban utilizando, respondí simplemente. Porque me di cuenta que para ellos yo no era una madre sino una cuenta bancaria. Porque estaba cansado de financiar la vida de personas que me veían como un obstáculo. ¿Pero no sientes que es tu responsabilidad ayudar a tu familia? La pregunta me indignó, señorita Smith. Mi responsabilidad como madre era criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle herramientas para que fuera un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de mantenerse por sí mismo. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad. Es mi decisión y he decidido no hacerlo más. El señor Weber intervino. Señorita Smith, ¿consideraría normal que un adulto de 35 años no pueda pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 71 años? La señora Smith no respondió de inmediato. Pude ver que estaba reevaluando toda la situación. Señor Richter, preguntó después de un momento, ¿administra usted completamente sus propias finanzas? Puedo mostrarle mis extractos bancarios, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está actual y en orden. ¿Vives independientemente? Como puedes ver, mantengo mi casa limpia. Me cuido físicamente. Yo conduzco mi propio coche. Tengo relaciones sociales saludables con mis vecinos. ¿Toma usted alguna medicación? Solo vitaminas y ocasionalmente aspirina. No tengo ninguna condición médica que requiera medicación. El señor Weber añadió, mi clienta acaba de someterse a exhaustivos exámenes médicos como parte de nuestro proceso legal. Se encuentra en perfecto estado físico y mental. La señora Smith cerró su carpeta. Señora Richter, basándome en esta conversación y la documentación que he revisado, no veo indicios de que usted esté en riesgo o necesite intervención. Cerraré este caso. Después de que se fuera, el señor Weber y yo guardamos silencio unos minutos. Renat, dijo finalmente, esto va a seguir empeorando. Max y Lena están gastando dinero que no tienen en contratar profesionales para intentar que te declaren incompetente. ¿Significa eso que están desesperados? Eso significa exactamente. ¿Qué más pueden hacer? Pueden presentar una demanda por incompetencia. Es caro y difícil de ganar. Pero si encuentran un juez comprensivo y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían conseguir que se les asigne un tutor. La idea me aterrorizaba. Podrían tomar el control de mi dinero. Podrían intentarlo, pero tenemos pruebas sólidas de que usted es completamente competente y de que están motivados por avaricia y no por genuina preocupación. Esa tarde, llamé a Diana para desahogarme. Hermana, me dijo después de escuchar mi historia, ¿te das cuenta de lo lejos que están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando relaciones familiares, gastando dinero en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación, todo para volver a acceder a tu cuenta bancaria. Sus palabras me hicieron pensar. Max y Lena habían revelado completamente su verdadera naturaleza. No había vuelta atrás. No había posibilidad de una reconciliación genuina. Para ellos, nunca había sido una madre ni una suegra respetada. Siempre había sido solo dinero con piernas. Esta revelación, aunque dolorosa, también fue liberadora.
Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentirme culpable por protegerme. Habían demostrado por sí mismos que mi bienestar emocional y físico era menos importante para ellos que mi dinero. Esa noche, Eleanor vino de visita con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería a conocerme. Renate, me presentó. Estas son mis amigas Cynthia, a quien ya conoces del salón, María, Carmen y Alfreda. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la noche compartiendo historias. María tuvo que poner límites con un hermano que le pedía dinero constantemente. Carmen rompió con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba dinero. Alfreda tuvo que cambiar su testamento tras descubrir que sus nietos la consideraban su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es perder el dinero que les di, sino darme cuenta de que nunca tuve el amor que creía tener. Rinade, dijo Alfreda con la sabiduría de sus 80 años, el amor verdadero no se compra ni se vende. Si tuviste que pagar por él, nunca fue real. Sus palabras fueron una bomba para mi alma herida. Tenía razón. Había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Saben lo que he descubierto? Les dije a mis nuevos amigos que la soledad rodeada de gente que no te quiere es peor que estar sola. Al menos ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todos rieron y brindamos por nuestra nueva sabiduría. Esa noche, después de mí, mis nuevos amigos se habían ido, me senté en mi jardín a pensar. Las estrellas brillaban más que nunca, o quizás las veía con más claridad. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente solo económicamente. No dependía de nadie, ni tenía obligaciones financieras con nadie más que conmigo mismo. Y en lugar de asustarme, esta realidad me emocionaba. Podía viajar cuando quisiera. Podía remodelar mi casa. Podía comprarme ropa bonita. Podía donar a organizaciones benéficas que eran importantes para mí. Podía invertir en mi propio futuro en lugar de financiar el presente de personas desagradecidas. La libertad sabía a esperanza. Y por primera vez en años, quería planificar mi futuro. Un mes después de la visita al psiquiatra, pensé que finalmente había ganado la guerra. Había establecido una hermosa rutina. Desayunaba tranquilamente y leía el periódico. Cuidaba mi jardín, almorzaba con Eleanor o con alguno de mis nuevos amigos. Y por las tardes, me dedicaba a actividades que había abandonado durante años. Había vuelto a pintar, algo que me apasionaba antes de convertirme en él. Financista. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba flores en mi nuevo caballete, el señor Weber vino a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. Renadi, tenemos que hablar. Max y Lena han presentado una demanda formal por incompetencia mental en el Tribunal de Familia. Solicitan que se te asigne un tutor legal. Las palabras me cayeron como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero oírlo en voz alta lo hizo terriblemente real. ¿Eso significa que pueden tomar el control de mi dinero? Si un juez determina que no puedes administrar tus asuntos, sí, podría nombrar a Max como tu tutor legal, lo que le daría control total sobre tus finanzas. Me senté pesadamente en el sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Mi propio hijo intentaba declararme legalmente incompetente para robarme mi dinero. Señor Weber, ¿qué pruebas podrían tener? Usted mismo ha visto que soy completamente competente. Tienen declaraciones de 3 testigos que afirman que te has comportado de forma errática. También presentaron facturas médicas impagadas que supuestamente no pagaste y medicamentos que supuestamente acumulaste sin tomarlos. Pero eso es mentira. No tengo facturas médicas pendientes ni medicamentos acumulados. Conozco a Rinade, pero han fabricado pruebas convincentes. También tienen la declaración del Dr. Lyman, quien afirma que te niegas a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo cual interpretan como prueba de deterioro mental. La manipulación fue diabólica. Convirtieron mi negativa a someterme a un examen innecesario en prueba de una enfermedad mental. Usaron mi instinto de protegerme de ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos?
El señor Weber revisó sus documentos. Lena, por supuesto, un vecino llamado señor Debes y alguien que dice ser su farmacéutico, el señor Green. El señor Debes era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo porque mis amigos a veces aparcaban delante de su casa. El señor Green era, en efecto, mi farmacéutico, pero no entendía qué podía tener en mi contra. Necesito hablar con el señor Green. Le dije al señor Weber. Algo no va bien. Fuimos juntos a la farmacia esa tarde. El señor Green me recibió sorprendido y nervioso. Señora Richter, me alegra verla. ¿Cómo está, señor Green? Me dijeron que firmó una declaración diciendo que tengo un comportamiento errático con mis medicamentos. Se puso rojo como un tomate. Señora Richter, su nuera vino hace unas semanas y preguntó por sus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque usted actuaba de forma extraña. ¿Y qué le dijo? Le expliqué que solo compra vitaminas y aspirinas ocasionales, que no tiene recetas médicas regulares, pero insistió en que eso era prueba de que no cuidaba bien su salud. El señor Weber intervino. ¿Señor Green, firmó algún papel? Trajo un documento que decía que yo confirmaba que la señora Richter tenía compras irregulares de medicamentos. Pensé que era para su seguro médico o algo así. No sabía que era para una demanda. Mi propio farmacéutico había sido engañado para que firmara. Algo que no comprendía del todo. La manipulación de Lena no tenía límites. Señor Green, le dije, necesito que escriba una declaración explicando exactamente lo sucedido y aclarando que no tengo problemas con los medicamentos. Por supuesto, señora Richter, lamento muchísimo este malentendido. Después de la farmacia, fuimos a confrontar al señor Debes. Cuando llamamos a su puerta, nos recibió con evidente hostilidad. ¿Qué quiere, señor Debes? El señor Weber dijo, entiendo que firmó una declaración sobre el comportamiento de mi cliente. Y tiene razón, lo hice. Esa mujer está loca. Lleva semanas actuando de forma extraña. ¿Puede ser más específico sobre los comportamientos que observó? Instalar cámaras como si viviera en una zona de guerra, recibir visitas de desconocidos todo el tiempo, gritarle a su familia en la calle. Me di cuenta de que el señor Debes había sacado todo de contexto. Las cámaras se habían instalado para protegerse. Los desconocidos eran mis nuevos amigos. Los gritos eran yo defendiendo mi casa de las invasiones de Max y Lena. Señor Debes, le dije, usted. ¿Sabes por qué instalé las cámaras? No, y me da igual. Para protegerme de mi hijo y mi nuera, que entraron en mi casa sin permiso y me amenazaron. Eso diría un loco, respondió con tono grosero. No había forma de razonar con él. Su declaración se basaba en observaciones superficiales maliciosamente interpretadas. Esa noche, el señor Weber y yo nos sentamos a planificar nuestra defensa. Renadi, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, la doctora Moore, experta en evaluar la capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que eres completamente competente. ¿Y si Max y Lena sobornaron al juez? ¿Y si nada de esto importa porque ya han decidido declararme incompetente? Rinade, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco es completamente corrupto. Tenemos pruebas sólidas de tu capacidad mental y de sus motivaciones financieras. Vamos a luchar contra esto. Al día siguiente, fui a mi cita con la doctora Moore. Era una mujer de unos 50 años con una mirada amable pero astuta. Señora Richter, estoy. Le haré una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda con sinceridad. Durante 2 horas, me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera y mi salud emocional. También me realizó pruebas cognitivas y me pidió que resolviera problemas matemáticos y lógicos. Señora Richter, dijo al final, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. No solo es mentalmente competente, sino que su función cognitiva es excelente. Doctor, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Según lo que me ha dicho y los documentos que he revisado, este parece ser un caso clásico de explotación financiera de personas mayores. Desafortunadamente,
Es más común de lo que la gente cree. Salí de la consulta sintiéndome validada, pero también triste. La confirmación profesional de mi salud mental fue un alivio, pero también confirmó que la demanda era real y necesaria. Esa tarde, Eleanor organizó una reunión de emergencia con todos nuestros amigos del club de jardinería. Cuando les conté sobre la demanda por incompetencia, todos se indignaron. Renate, dijo María, testificaremos a tu favor. Hemos estado contigo durante semanas y cualquiera puede ver que lo estás haciendo muy bien. Mejor que bien, añadió Cynthia. Eres más clara y fuerte que muchas mujeres de 40 años que conozco. Alfreda, con su sabiduría de 80 años, me tomó de la mano. Renate, querida, lo que hacen tus hijos no es nada nuevo. Durante generaciones, hijos codiciosos han intentado declarar locos a sus padres para conseguir su dinero. Pero tú tienes algo que muchas de estas víctimas no tenían: documentación, apoyo legal y amigos que pueden testificar por ti. Sus palabras me dieron esperanza. No estaba sola en esta lucha. Contaba con un ejército de mujeres fuertes que habían presenciado mi transformación de primera mano. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Dije que Max y Lena están dispuestos a destruir cualquier posibilidad futura de reconciliación por dinero. Incluso si estuviera dispuesta a perdonarlo todo hasta ahora, no hay vuelta atrás. Y quizás sea lo mejor, respondió Cynthia. Al menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, yo lloré de verdad. No de tristeza, sino de dolor. Me despedí definitivamente del hijo que creía tener, del sueño de una familia amorosa, de la ilusión de un amor incondicional correspondido. Pero algo nuevo también emergió en mí, una férrea determinación de no dejarme despojar no solo de mi dinero, sino también de mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente, pero estaba lista para luchar. El juicio llegó 3 semanas después. Me desperté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré al espejo con una determinación que nunca antes había sentido. Hoy no solo se juzgaría mi capacidad mental, sino también mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abusos, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. El señor Weber vino a las 7 de la mañana para repasar nuestra estrategia por última vez. Renate, recuerda, la carga de la prueba recae sobre ellos. Tienen que demostrar que eres incompetente. Nosotros solo tenemos que demostrar que no lo eres. ¿Y si el juez ya es parcial? El juez Miller tiene fama de ser justo. Investigué sus casos anteriores. Y no favorece automáticamente a las familias. Se dedica a proteger los derechos de las personas mayores. Llegamos al juzgado a las 9 de la mañana. En el pasillo, vi a Max con un traje nuevo que probablemente compró para la ocasión y a Lena vestida de negro como si estuviera en un funeral. Quizás era el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Max evitó mi mirada, pero Lena me sostuvo la mirada con una frialdad que confirmó que, para ella, esto era solo una transacción comercial. Su abogado era un hombre mayor y elegante, con la confianza que da haber ganado casos similares. Cuando comenzó su alegato inicial, su estrategia fue clara: retratarme como una anciana confundida que había sido manipulada por desconocidos para alejarme de mi querida familia. Su señoría, dijo con voz solemne, la señora Vanity Beccho ha mostrado un claro deterioro mental en los últimos meses. Ha cortado todo el apoyo financiero a su familia sin una explicación racional. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios debido a la paranoia y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que obviamente están aprovechando su situación vulnerable. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para que mi autoempoderamiento sonara como demencia y mi libertad como manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Lena fue la primera en declarar y su actuación fue digna de un Oscar. Lloró al describir cómo había cambiado por completo, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que me amaba. Su señoría, dijo con voz temblorosa. Renate siempre ha sido como una segunda madre para mí. Ver su deterioro mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a obtener la atención que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando el señor Weber la interrogó,
las grietas en su historia comenzaron a hacerse visibles. Señora Schuster, ¿puede decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi cliente sin pedirle dinero?, balbuceó Lena. Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Puede darme una fecha específica? No recuerdo las fechas exactas. ¿Es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi cliente? Fue una muy pequeña ceremonia. ¿Es cierto que cuando mi cliente le preguntó sobre la boda, le dijo que solo había invitado a personas especiales? La cara de Lena se puso roja. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decirle a su suegra que no es una persona especial? No pudo responder de forma convincente. Max fue el siguiente. Verlo en el estrado de los testigos, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el niño que había criado solo, al que había dedicado toda mi vida. Mi madre siempre ha sido muy generosa con nosotros, testificó. Pero últimamente, se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por personas que se aprovechan de ella. Cuando el señor Weber lo interrogó, la máscara cayó por completo. Señor Richter, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. ¿Le parece bien $33.400? Quizás siempre ha sido generosa. ¿Y cuántos? ¿Cuántas veces has visitado a tu madre sin pedirle dinero? El silencio era ensordecedor. ¿Es cierto que tú y tu esposa irrumpieron en la casa de mi clienta sin permiso y revisaron sus documentos privados? Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que contrataron a un abogado para presionarla a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarla a administrar sus finanzas. ¿A tus 35 años necesitas la ayuda de tu madre de 71 para pagar el alquiler? Max no pudo responder con dignidad. El señor Davis testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando el señor Weber le pidió detalles, admitió que nunca había hablado conmigo directamente y que toda su información se basaba en observaciones superficiales. El Dr. Lehman testificó que mi negativa a someterme a una evaluación era prueba de deterioro mental. Pero el señor Weber presentó la documentación de nuestra evaluación con el Dr. Mo, que refutaba por completo sus conclusiones. Entonces fue nuestro turno. El señor Weber primero llamó al señor Green, mi farmacéutico, quien le explicó cómo lo habían engañado para que firmara una declaración que distorsionaba mis hábitos de compra de medicamentos. El Dr. Mo testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados de las pruebas cognitivas, que habían sido impecables. El señor Summer, de la ferretería, testificó sobre mi competencia mental y explicó que mis decisiones de cancelar las transferencias automáticas fueron completamente racionales y se habían procesado correctamente. Eleanor y mis amigos del club de jardinería testificaron sobre mi claridad, mi nueva vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales saludables. Finalmente, llegó mi turno de testificar. Me puse de pie con dignidad y caminé hacia el estrado, sintiendo el peso de 71 años de experiencia, la sabiduría adquirida a través del dolor, la fortaleza descubierta en la adversidad. El señor Weber me guió en mi testimonio, permitiéndome contar toda mi historia. Los 33.400 pesos gastados en 3 años, la humillación de ser excluida de la boda, la constante manipulación emocional, la violación de mi privacidad, las amenazas legales. Señora Richter, el señor Weber finalmente preguntó, ¿por qué decidió dejar de apoyar económicamente a su hijo y a su nuera? Porque finalmente entendí que lo que recibía de ellos no era amor, respondí con claridad. En voz alta. Fue una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero fue bienvenido, pero yo, como persona, no. ¿Se arrepiente de su decisión? Solo lamento que me haya tomado tanto tiempo tomarla. El abogado de Max intentó hacerme parecer confundida durante su contrainterrogatorio, pero respondí a cada una de sus preguntas con claridad y precisión. Cuando intentó insinuar que mis nuevas amistades me habían manipulado, le expliqué que, por primera vez en años, tenía relaciones basadas en el respeto mutuo y no en el interés económico. En su alegato final, el abogado de Max insistió en que fui víctima de manipulación externa. La refutación del señor Weber fue devastadora. Su señoría,
Lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer que finalmente ha encontrado la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado ninguna prueba médica real de incompetencia mental. Lo que han presentado es frustración porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral de proteger sus propios recursos. El juez Miller se retiró a deliberar por 2 horas que parecieron 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria pero clara. Tras revisar todas las pruebas presentadas, comenzó, Es evidente para este tribunal que la señora Renee Richter se encuentra en plena posesión de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que sean para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Además, el juez continuó, las pruebas sugieren que esta demanda está motivada por intereses económicos más que por una preocupación genuina por el bienestar de la señora Richter. El tribunal deniega por completo la solicitud de tutela. Había ganado. No solo había ganado la demanda, sino también mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir libre del abuso de quienes supuestamente me amaban. Al salir del juzgado, vi a Max y Lena hablando furiosos con su abogado. Lena me dirigió una mirada de puro odio antes de irse. Max me miró una última vez y, por un segundo, vi algo que podría haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Eleanor organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindábamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Rañada, me dijo Alfreda, hoy no solo ganaste un juicio. Recuperaste tu vida. Tenía razón. Por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podía viajar. Podía amar. Podía crear. Podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después, vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro de la ciudad. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a las personas mayores del abuso familiar. Con la otra mitad, comencé a vivir la vida que siempre había deseado. Viajé por Europa, tomé clases de arte y me uní a grupos de voluntariado. Nunca más volví a saber de Max y Lena. Escuché de otros que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño y que Lena había encontrado trabajo por primera vez en años. Quizás la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca pudo. El valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que era hace un año, temerosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar amor. Esa mujer ha muerto. Y en su lugar, ha nacido alguien que ha comprendido una verdad fundamental. El amor verdadero nunca tiene precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Me llamo Renadí. Tengo 72 años y por fin he aprendido que la persona más importante a la que debo amar y proteger soy yo misma. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme con una donación para que pueda escribir más. Gracias de antemano. ¿Y tú, qué harías en su lugar? Me encantaría saber tu opinión, así que compártela conmigo en los comentarios. Siempre me da curiosidad saber qué piensas y también escríbeme dónde la conociste. Para más historias como esta, dale a me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote. Un cordial saludo. Hasta la próxima.